tenga, estimo esta semana ya tenerlas para subir las dos anteriores y esta misma. Así que denme un minutito y ya compartimos. Bueno, hoy vamos a ver entonces la unidad, vamos a empezar a ver la unidad 2, ¿sí? Perdón, que se me fue, ahí está. Vamos a empezar hablando de lo que es el planeamiento estratégico, ¿sí? Bueno, en términos generales, pero siempre, por supuesto, enfocándonos a la gestión del talento o del capital humano. Eh, Básicamente, el planeamiento estratégico como concepto es transversal a toda la organización. Después, cada área, por supuesto, tiene sus particularidades respecto de qué es planificar desde el punto de vista estratégico, ¿no? Y nos vamos a detener en por lo menos distinguir qué es planeamiento estratégico y qué no es planeamiento estratégico, que básicamente lo conocemos o lo podemos ver como planeamiento operativo, ¿no? Son dos niveles de planeamiento, ¿sí? Complementarios. No es que uno reemplaza al otro, ni es que compiten entre sí, sino que son distintos niveles de planeamiento, que tienen, en particular, tienen objetivos diferentes. A ver, cuando hablamos, de hecho, ya habíamos un poco mencionado eh, cuando empezamos a hablar de misión y visión, ¿no? Esta idea germinal de una organización, ¿sí? Habíamos empezado a plantear, aún sin nombrarlo, esta idea de la planificación, el planeamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de determinar cuál va a ser mi visión, ¿no? Y en qué valores me voy a apalancar para hacer lo que nos proponemos hacer, eh, decíamos antes, uno ya está definiendo, ¿no? Ese cómo. Y en el cómo va a hacer las cosas, empiezan a jugar un montón acá decimos de fuerzas, ¿no? De agentes internos y externos que van a incidir y con los cuales nosotros vamos a tener que lidiar no en el sentido peyorativo del término, sino lidiar en el sentido de que vamos a tener que intervenir ahí y vamos a tener que tener en cuenta la incidencia de esos factores, de esas fuerzas, ¿sí? De modo tal de la fuerza o esos factores que consideremos positivos en términos de que nos podemos apalancar en eso para hacer lo que queremos hacer, para mejorar, para crecer, ¿no? Para cumplir con esa visión y misión. Nos tendremos que apoyar en eso, pero también pueden aparecer factores que habrá que mitigar, que habrá que controlar, ¿sí? Y en definitiva, o en términos generales, en términos positivos o negativos, influir, ¿no? Sobre esos factores. ¿Qué son esos factores? Bueno, nada, son diversos, ¿no? Y pueden ser desde los perfiles profesionales, el entorno, el mercado donde me muevo, ¿no? Las regulaciones con las que tenga que operar, ¿sí? La realidad macroeconómica, social, cultural de la región, el país donde me mueva, ¿sí? Un factor fundamental, por ejemplo, en lo que tiene que ver con capital humano es, eh, y pensemos mucho, no sé, pensemos en una empresa tecnológica, ¿no? O que está pensada, se está pensando para desarrollarse en el sector IT, o que ya existe y está pensando incursionar en alguna otra área de ese sector, o está desarrollando algún tipo de servicio o producto innovador, y puede ocurrir que un factor que incida en principio negativamente sea el nivel de formación o el tipo de perfil profesional que necesitamos para hacer eso que queremos hacer. Si el mercado no lo, como decíamos la otra vez, si el mercado no lo está ofreciendo, es decir, si no existen esos perfiles, o los que existen están ocupados y no están disponibles, bueno, ese es un factor con el cual uno va a tener que lidiar y va a tener que ver qué hace, ¿sí? Para poder alcanzar esa misión. Ahora, frente a eso hay dos caminos. Defino el qué y el cómo, ¿no? Y veo cómo resuelvo después cómo me enfrento y cómo resuelvo esos factores que incidan, nuevamente, positiva o negativamente, ¿no?
y veo que también lo puedo resolver o me anticipo y como primera medida hago esto que estamos empezando a charlar ahora, ¿no? Voy planificando, voy haciendo una planificación, un planeamiento estratégico, ¿sí? Para estar lo mejor preparado para cuando eso ocurra, ¿no? O en paralelo lo voy haciendo. Entonces, planificar en definitiva, ¿sí? Tiene que ver más con esta definición de objetivos de largo plazo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gestión del talento humano, del capital humano de la organización, ¿sí? Al planificar, uno tiene que estar pensando no en la inmediatez, sino más en el largo plazo, ¿no? ¿Qué es eso de la visión y misión? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de misión y visión? Lo que decíamos es no solo qué soy, sino a qué aspiro, ¿no? ¿Qué aspiro a ser? ¿Cómo me gustaría verme hacia adelante? Bueno, eso no es más ni menos que o es resultado o se va a dar si hay detrás toda una planificación. No es producto del azar, no es producto de la suma de distintas acciones de corto plazo, de inmediatas, que me lleven ese camino, ¿no? Es todo lo contrario. Hay una planificación que de alguna manera regula, ¿sí? O va estableciendo esos pasos cortos, ¿sí? Y va marcando una línea. Acá vos, Sí, Augusto, mencionás todo esto y a mí se me viene a la cabeza la palabra oportunidad, ¿no? perfecto. Digo, cuando nosotros armamos un plan de juego y empezamos a proyectar, ¿no? Estas fuerzas impulsoras me permiten generar un espacio donde pueda existir una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de poder cumplir con esa misión, con esa visión, digamos, cuando uno empieza a forjar los puntos de atención más largoplacistas, ¿no? A decir, bueno, voy a pensar potencialmente de aquí en más o hacia adelante, cómo puedo, estoy generando una oportunidad, ¿no? Exacto, Si no, el cambio organizacional pasa de ser esta planificación para alcanzar ese objetivo al que queremos aspirar a termina siendo un cambio abrupto donde a través de un quiebre o de una ruptura tenemos que acomodarnos sí o sí como sea y ahí sí es más cortoplacista porque no me está dando la posibilidad de esta planificación, ¿no? De poder alcanzar un objetivo a largo plazo. totalmente, totalmente. A ver, esa planificación a largo plazo que Barbie recién comentaba, digamos, desde el punto de vista de la gestión de las personas, se va a dar, este, no de forma excluyente, pero sí, digamos, idealmente sí contamos, como decíamos antes, con las personas idóneas en términos de capacidad, experiencia, perfil profesional, ¿no? Necesarias para. Y entonces ahí aparece la primera disyuntiva, es esto que decíamos antes. Si no están disponibles, las tengo que generar yo como organización, ¿no? Tengo que capacitar o formar a esos perfiles de modo tal de que poder contar con ese equipo, ¿no? De trabajo que me permita alcanzar esos objetivos, ¿no? Porque digo, si el planeamiento estratégico tiene que ver con, pensémoslo, ¿no? Si en mi visión y misión está esto de ser, ¿se acuerdan? Decíamos que uno de los objetivos que aparecían ahí era, no sé, ser una empresa innovadora en la prestación de servicios tecnológicos vinculados con tal cosa. Difícilmente la innovación en el producto, en el servicio que yo brinde, no tenga que ver con el perfil profesional de las personas que llevan a cabo esos procesos o brindan esos servicios, ¿no? El perfil profesional de esa persona tiene que estar orientado o tiene que tener algún rasgo vinculado a la innovación, ¿no? A la creatividad. Entonces, claramente, lo que aparece en la planificación estratégica se tiene que traducir de alguna manera en los perfiles profesionales con los que yo necesite trabajar, ¿no es cierto? O sea, creo que una cosa es consecuencia de la otra, ¿no? No solo las personas, sino todo lo que implica, todos los recursos, ¿no? Pero bueno, acá estamos hablando del talento, del capital humano, y ese capital humano tiene que ir en línea con lo que establecemos en él
en el planeamiento o en la planificación. Como van a ver varias veces y ya lo hemos mencionado, nos parece interesante siempre aportar o complementar lo que nosotros venimos diciendo con algunas definiciones de autores que vienen trabajando estos temas hace ya unos cuantos años. Hay un autor que es Bolander, fíjense, esta definición, este trabajo del 2009, y él, por lo menos ya define específicamente qué es la planeación, el planeamiento del capital humano, ¿no? Y define el planeamiento del capital humano como el proceso de anticipar y hacer previsiones, ¿sí? Ante el ingreso de personas, su estancia y su salida. Fíjense que es, un poco lo habíamos hablado la otra vez, ¿no? De si la planificación, desde el punto de vista estratégico general, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo voy a hacer qué? ¿Sí? Hacia adelante en un largo plazo, ¿no? Y cómo voy a ir alcanzando esos objetivos de largo plazo que me permitan cumplir esa visión y misión. Desde el punto de vista del capital humano, la planificación tiene que ver con anticiparse, hoy hablamos esto, ¿no? Hoy decíamos esto de anticiparse, ¿no? Y pensar 2 pasos antes, bueno, ¿qué tipo de vuelta, qué tipo de perfiles voy a necesitar, ¿no? Para poder atender a esas necesidades en cuanto a la estrategia, ¿sí? Pero esa es la primera parte, digamos, y después, bueno, ¿qué hago con, ¿no? Esos perfiles que yo logré atraer, que supuestamente según mi visión me va a permitir lograr eso, pero habla también de su estancia, o sea, mientras esas personas estén ahí y hasta su salida, ¿no? Y no es más ni menos que lo que hablamos la otra vez, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los procesos que hablamos la semana pasada, desde el proceso de selección y reclutamiento, donde ahí también se está poniendo en juego una forma de hacer las cosas, y eso va en línea, es decir, yo al momento de reclutar, no solo estoy cubriendo un puesto porque la descripción del puesto que hablamos el miércoles pasado así lo dice, sino porque además lo que estoy viendo es, esa persona necesito para hacer algo y ese algo es esto que veníamos diciendo hasta acá. Durante la estancia es lo que hablamos antes, ¿no? Cómo yo desarrollo a esa persona, cómo la formo y capacito. O sea, de vuelta, los procesos empiezan a aparecer acá como parte, ¿sí? O como los medios para llevar a cabo o lograr esos resultados, esos objetivos estratégicos. Y cuando habla de salida, a lo que se está refiriendo es que también, ¿sí? Uno tendría que ser capaz de planificar, ¿sí? ¿Qué espera de ese profesional, de esa persona, en tanto y en cuanto dentro de la organización? ¿Sí? Si uno dice, bueno, este recurso, esta persona que yo estoy incorporando, que estoy buscando primero, que logro captar, que logro atraer, que la incorporo, la desarrollo, la formo para que pueda explotar todo su potencial. Si la veo como una persona o un perfil que se pueda sostener o mantener en la organización por muchos años, porque tal vez su rol es crítico, o lo pienso para resolver una parte o un proceso dentro de esa estrategia, ¿no? Entonces ya está preestablecida su salida, que no es malo, digamos. Por supuesto, uno siempre tiene en la cabeza esto de la estabilidad laboral, pero desde el punto de vista de organización, tal vez la salida esté ya preestablecida, ¿no? Es muy común, sobre todo a niveles gerenciales, ¿no? Y es un ejemplo por ahí no tan feliz, pero ocurre, ha pasado, yo conozco casos de esos, que a veces para encarar un proceso de reestructuración, de redefinición de ciertos objetivos, ¿no? Sí, digo, tengo un plantel, ¿no? Está cambiando el negocio y yo tengo que redefinir mi negocio, tengo que reorientarme las operaciones y eso tal vez implique no siempre es una reducción de personal, pero sí una readecuación de esa planta. Muchas veces las empresas incorporan un gerente de recursos humanos, de capital humano, que lleve a cabo esa tarea de reestructuración, que implica a veces situaciones poco agradables, ¿sí? Este, Cumple esa tarea y esa persona sale. O sea, en el largo plazo, en el objetivo ese de, bueno, che, me tengo que reestructurar porque para seguir cumpliendo con esos objetivos a largo plazo necesito pasar por esta instancia que es hoy la de reestructurarme. Decido contratar a alguien que se ocupe de eso
y cuando termine esa tarea se desvincule, ¿no? Salga. ¿Para qué? Para que los que queden no tengan que absorber o asumir el costo que implica haber pasado por una situación donde a veces se dan ciertos conflictos. Bueno, nuevamente, entonces, en esto que estamos planteando, ahí hay una estrategia de decir, bueno, alguien se incorporó porque cumple con cierto perfil, ¿no? No sé, el poder de negociación, cómo llevar a cabo una reestructuración, tiene experiencia en eso. ¿Cuánto tiempo va a llevar eso y cuándo se termina? Entonces, ahí ya me anticipé y predefiní, ¿sí? Una situación tendiente a resolver esto, ¿no? Eh, Desde el punto de vista, para Bolander, ¿sí? La planificación, ¿sí? Del capital humano, ¿sí? En particular, ¿sí? Eh, como decíamos, ¿no? Algo que mencionamos antes, la planificación del capital humano no va disociada de la planificación estratégica general, organizacional. O sea, son dos cosas que corren en paralelo porque van de la mano, digamos, ¿no? O una predefine la otra, ¿no? Es decir, yo no puedo planificar estratégicamente la gestión de las personas si no sé cuál es la estrategia general de una compañía, digamos, ¿no? Una cosa va o debería ir en línea con la otra. Lo interesante de lo que plantea este autor es que esa estrategia o ese planeamiento, él lo define en 6 pasos, ¿sí? Claramente identificados, y cada uno, ¿no? Con un conjunto de acciones que son, por lo menos es interesante empezar a analizar, ¿no? Según esta teoría, ¿sí? El primer paso, como decíamos antes, es lo que ya charlamos, ¿no? Que esté establecido la visión, la misión y los valores estratégicos generales, centrales, ¿sí? Organizacionales. Sin eso, como decíamos antes, si yo no sé qué soy o qué pretendo ser, qué quisiera ser a futuro, ¿no? Hacia dónde llegar y de qué forma voy a alcanzar eso, ¿no? Con qué valores, ¿no? Voy a lograr eso que pretendo lograr o que pretendo ser como organización, difícilmente pueda todo lo que viene, ¿no? Entonces, el primer paso central, obviamente, es que eso esté establecido. Si no, habrá que definirlo o tal vez redefinirlo, ¿no? Porque puede ser que ya exista, pero necesite ser redefinido para. Eso, una vez que eso está resuelto, la primera acción desde el punto de vista del talento humano, del capital humano, es el segundo paso de este proceso de 6, o esta instancia de 6 pasos que plantea Bolander, que es analizar el ambiente exterior, ¿no? Estos factores exógenos, ¿no? O externos que hablábamos antes, ¿no? ¿Se acuerdan que antes decíamos que la planificación no era ni más ni menos que analizar y tener mapeado cuáles son esos factores con los cuales yo voy a tener que interactuar y que idealmente debería poder influir, ¿no? Y hablamos de que había factores externos. Bueno, la primera parte entonces, luego de haber definido la misión y visión, en este paso 2 será ese análisis de esos factores, ¿no? Y acá aparecen los competidores, posibles competidores, sustitutos, clientes, proveedores, ¿sí? Mano de obra. Desde el punto de capital humano, ¿sí? Porque esto lo podríamos pensar, bueno, competidores, sustitutos, competidores, clientes. Bueno, uno podría pensar que estamos hablando de estrategia general y no estamos hablando de personas, ¿no? Competidores en términos de mercado, de competidores desde el punto de vista comercial, pero acá también existen competidores para lo que es el mercado del trabajo, sustitutos de los competidores, ¿sí? Los competidores en el mercado del trabajo, es decir, las otras empresas están buscando los mismos perfiles que yo, ¿no? Posibles competidores y, bueno, nada, ¿cuáles son los posibles competidores? Y uno podría pensar como posible competidor hoy a otros mercados de otros países, ¿no? Que tal vez mañana se podría interesar en este tipo de perfiles, ¿sí? Un sustituto de un competidor en términos de gestión del capital humano, ¿qué podría ser? Bueno, un sustituto de un competidor, bueno, básicamente que podría ser el autoempleo, ¿no? Es decir, che, este perfil, no sé, estoy buscando un gerente de tecnología,
Y un sustituto de otra empresa que también está buscando un gerente de tecnología sería, ¿no?, que ese gerente de tecnología mañana decida poner su propio emprendimiento y salir del mercado del trabajo. ¿Sí? Entonces, no es un competidor, no es un posible competidor, como parece una empresa extranjera que esté buscando un perfil parecido, pero sí juega en ese mercado, digamos, del trabajo, donde hay competidores, donde hay, ¿no?, distintos actores, y lo sustituye, ¿no? Esa persona sale del mercado de trabajo, con lo cual deja de estar en ese radar o en ese ámbito de alcance que tenemos nosotros, ¿sí? Cuando hablamos de clientes desde el punto de vista de capital humano, es, bueno, ¿con quiénes va a interactuar? ¿Con quiénes, cómo es el vínculo, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones hay? No, no solo con clientes externos en términos de este, mirado desde un punto de vista comercial, sino un cliente interno, como hablamos la otra vez, ¿no? ¿Con quiénes va a interactuar esa persona o esas personas que van a trabajar? Los proveedores será del otro lado, es decir, contra quiénes o a quiénes le vamos a dar algún servicio, a quiénes nos van a proveer algún servicio vinculado a la gestión del talento, ¿sí? Y la mano de obra externa, uno podría pensar que en la gestión del talento humano sería qué ocurre con todo lo que es la tercerización de servicios, sobre todo profesionales, ¿no? Es decir, ese es un factor que también juega. Si yo necesito de vuelta nuevamente conformar un equipo de trabajo para llevar a cabo un proyecto, en el análisis de con qué factores me encuentro va a estar primero esto, ¿no? ¿Qué pasa en el mercado del trabajo? ¿Consigo o no consigo? ¿Soy competitivo o no soy competitivo? ¿Cómo es la interacción de ese recurso que estoy, o esos recursos que estoy tratando de definir, de conformar, respecto a la interacción que tienen con los otros actores del sistema? Pero también qué pasa, ¿no?, desde el punto de vista de la prestación de esos servicios. Por ejemplo, che, ¿me convendrá, en lugar de armar este equipo de trabajo, contratar un tercero que me haga que lleve a cabo este proyecto y entre y salga? Me es más barato, me ahorro problemas, me ahorro procesos a corto tiempo. Bueno, también es un factor que uno analiza al momento de definir, ¿no? ¿Lo voy a hacer contratando gente o voy a ir tercerizando todo? Eso es una decisión y una situación que todo el tiempo las empresas atraviesan, no siempre a todo nivel, pero recurrentemente, ¿no? Sobre todo pensemos pasa mucho en las pymes, eh, y en lo que es gestión específica de recursos humanos, en el área de recursos humanos, está todo el tiempo interpelado esto, ¿no? Pasa también con otros servicios profesionales como, no sé, la contabilidad de los impuestos, todo lo que es el asesoramiento jurídico, ¿no? Las empresas dicen, che, ¿me conviene tener un área de recursos humanos con un gerente y dos personas, tres, un equipo de trabajo? ¿O me resulta más eficiente, más económico, me es más simple de gestionar contratar un servicio profesional de terceros y no tengo nada dentro de la compañía y tercerizo todo y adentro no tengo más que una persona dentro del área de administración que sea el nexo con? Bueno, por lo menos esas interpelaciones están todo el tiempo, ¿no? En la agenda, ¿no? Para ver qué conviene. Y nuevamente acá Es que aparece la uno, estrategia, ¿no? Es al decir, analizar, al sí, analizar el contexto, ¿no? El ambiente externo lo que te está dando es la contextualización de tu marco, ¿no? Estás interiorizándote en a qué te vas a dedicar, cuál es el nicho, ¿sí?, de mercado en el que vos vas a estar, vos como, digamos, como equipo de trabajo, ¿no? Como en este caso el área de recursos humanos, de qué empresa, a qué nicho se dedica. Y a partir de ahí, cuáles serán las situaciones que uno tiene que barajar y dependiendo de esto, el tipo de gestión que va a hacer adentro del área de recursos humanos. exacto. Esto que dice Augusto es muy común en las pymes, por ahí no tener un área exclusiva de recursos humanos, sino que contratás una consultora que dedica parte de su tiempo a gestionarte el área de recursos humanos dentro de tu organización. Seguro. O ustedes mismos, como profesionales del área de TI, pueden ser mano de obra externa en la mayoría de las pymes que por ahí están lanzándose y bueno, y como producto, como producido propio,
tienen un equipo de personas que a lo mejor no son todos los desarrolladores, pero sí eh, el expertise de alguna persona en particular o de algún PM en particular que a través de facturación de honorarios forme parte del equipo. Y esa es una persona externa al equipo de trabajo y sin embargo, bueno, tira para el mismo lado, ¿no? Totalmente. O sea, acá lo que queremos marcar un poco, Barbie recién lo decía, es, bueno, primero, ¿cuál es el core de mi negocio? O sea, a qué estoy apuntando? Y sobre todo, ¿dónde quiero poner el foco de la energía? Es decir, soy una pyme, no tengo la capacidad, digamos, ni económica, financiera, ni operativa de vuelta, de establecer, ¿no? O de definir específicamente todas las áreas que hacen a la gestión estratégica de una organización. Entonces dicen, che, yo no tengo esa capacidad, no puedo, no es el momento, lo que fuere. Decido poner toda mi atención, todo mi foco en el core del negocio, es decir, en los procesos que llevo a cabo, ¿no? No sé, en la innovación tecnológica. Mis perfiles, la gran mayoría, tienen ese foco, están orientados a eso. Entonces decido ir por la tercerización del resto de los procesos, recursos humanos, marketing, etcétera, etcétera, ¿no? Voy delegando en otros esa gestión, ¿no? Cuando hablamos de análisis externo, estoy analizando todo esto, ¿no? No solo con qué recurso voy a contar, sino de qué manera voy a llevar a cabo todo eso. En el análisis interno, bueno, ahí sí ya es una mirada un poquito más introspectiva, perdón, más introspectiva, ¿sí? Y desde el punto de vista del capital humano, la primera cosa que analizaremos es esto que venimos ya charlando bastante, bueno, qué cultura existe en la organización, ¿no? En qué estadio está esa cultura? Es una cultura muy iniciática, recién está comenzando, ya está consolidada, es una cultura fuerte, es débil, es un poco lo que ya veníamos charlando las semanas anteriores. ¿Con qué competencias cuento, ¿sí? Para alcanzar esos objetivos estratégicos? ¿Sí? Es decir, bueno, la primera cosa que yo tengo que analizar es esto, ¿cuento con los recursos necesarios en términos de capacidades y experiencia, conocimiento para hacer lo que quiero hacer, para llevar adelante eso y alcanzar esos objetivos que están planteados? ¿No? Básicamente, cómo está compuesta mi dotación de personal, cómo está compuesta mi nómina, ¿sí? En términos de vuelta, perfiles, competencias y demás características. ¿Eh? Y nuevamente acá aparece esta otra dimensión que es en ese análisis de qué tengo en términos de talento, de capital humano. La otra cosa que tengo que saber es, o definir, o por lo menos analizar, es una mirada hacia el mercado del trabajo, ¿no? Si bien estamos mirando hacia adentro, pero yo no puedo perder de vista qué ocurre, ¿no? Por decir, si en ese análisis interno detecto que hay capacidades que no tengo, con las que no cuento, como decíamos o veníamos diciendo, inevitablemente en algún momento posiblemente tenga que salir a buscar, ¿no? Al mercado. Y ahí tengo que ver qué pasa con la oferta y demanda del trabajo, ¿sí? No solo hacia adentro, ¿sí? Es decir, bueno, che, ojo, tengo gente sobrecalificada y bueno, entonces eso también puede ser no tan bueno en ese momento, por lo menos, o tengo que ver cómo lo resuelvo, qué hago con esa situación. Lo contrario sería que no tengo esas capacidades. Entonces también tengo que empezar a ver, che, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando entre la oferta y la demanda? Si yo no tengo esas capacidades, ¿qué hago? ¿Las trato de resolver internamente? ¿Trato de incorporar gente que las tenga para que eso contagie? Eventualmente para reemplazar a alguien que está dentro por alguien que venga de afuera con ese perfil, ¿no? Es decir, bueno, son todas definiciones que van a surgir de ese análisis interno que haga, ¿no? De lo que, a partir de lo que yo detecte que tengo y no tengo, ¿no? En términos de competencias o de talento. De ese análisis entre lo que detecte que tengo o no tengo y considere que me está faltando o necesite cubrir, lo que sigue es, bueno, cómo eso lo contrapongo, lo cotejo respecto de lo que está pasando en el mercado, ¿no? Para ver cuál es la estrategia que tengo que seguir en ese caso. El siguiente paso, una vez resuelto, por lo menos
mapeado, ¿sí? Dónde estoy parado, hacia afuera y hacia adentro, ¿sí? Bueno, nada, poner blanco sobre negro en cuál es la estrategia general, que ya estaba establecida en el primer paso, digamos, pero ahí sí habrá que ponerla, digamos, en juego, ¿eh? Y ver entonces cómo alineamos la estrategia del capital humano a esa estrategia, en términos de esto que decíamos, ¿no? Eh, de formación, de proceso de trabajo, ¿sí? Cuáles son los procesos del área que voy a tener que llevar a cabo, ¿eh? Pensemos una situación. Si como parte de la estrategia de largo plazo estuviera establecido que la empresa para el año 2027 está pensando expandirse a, no sé, al mercado regional latinoamericano, entre ellos Brasil, bueno, posiblemente, ¿no? O más allá, ¿no? A países con otras regulaciones, eh, hay un montón de aspectos en los que yo voy a tener que trabajar de cara al talento humano para poder estar en línea con eso y poder, por lo menos, no impedir y posibilitar en el ideal que se cumplan, ¿no? No sé, de mínima pienso, si vamos a instalarlos en Brasil, bueno, tendré que pensar que la gente empiece a hablar portugués, que domine no solo el idioma, si es que nos vamos a instalar ahí, si vamos a interactuar con clientes o con otros actores ahí, pero también podemos pensar que desde el punto de vista, no sé, de procesos, de regulaciones, habrá que empezar a interiorizar si la gente tendrá que estar capacitada sobre, sí, cómo son las, no sé, desde las leyes vinculadas a los aspectos comerciales, tributarios, qué tipo de regulaciones, cómo es la idiosincrasia de un país donde nos vamos a instalar para ver si ese producto, ese servicio va a ser o no va a ser bien recibido, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de cosas que vamos a tener que hacer con las personas que estamos dentro de la organización, nos vamos a tener que anticipar, como decíamos antes, ¿sí? Para que cuando eso se dé el año que viene, lo que tiene que ver con el capital humano esté preparado para que eso sea posible. Si yo no, si mi estrategia de talento humano no va en línea con esa estrategia general que está diciendo vamos a hacer esto en estos plazos, y no atiendo eso, cuando llegue el momento no voy a ser capaz de